Hola, tengo otro ejemplito sobre segunda condición de equilibrio. Excelente, lo que tenemos a continuación es muy simple. Hay una tabla uniforme, ¿eso qué significa? Que su centro de gravedad está justo a la mitad de ella. En este caso muy particular, más o menos por aquí. ¿Bien? Centro de gravedad. Y bueno, esta tabla está equilibrada sobre este punto que es como una especie de pivote, si lo quieren ver así, un tope, cualquier cosa, podría ser incluso una especie de bisagra, ¿no? La idea es que, bueno, está apoyada únicamente sobre ese punto y tiene dos masas, una de 10 kilogramos colocada justo en este extremo y otra de valor desconocido colocada en este extremo de acá. La pregunta es, si la tabla en efecto está perfectamente bien equilibrada, pues ¿cuánto vale esa masa 2 desconocida? ¿Bien? Bueno, primera cuestión que nos damos cuenta, evidentemente esta tabla está en equilibrio rotacional. Entonces podemos aplicar la segunda condición. Eso nos lleva a que el primer paso sería pues sacar nuestro diagrama de cuerpo libre para este caso. Ok, aquí está entonces nuestra tabla dibujada. Vamos a empezar a dibujar las fuerzas que actúan sobre ella. Primero voy a poner esta, que es la de la masa 1, que sería el peso 1. Y bueno, como cualquier peso, verticalmente hacia abajo, M1G. Ok, perfecto, hasta ahí todo bien. Luego el peso de la masa 2, que también pues va verticalmente hacia abajo y me quedaría como M2 por G. Bien. También tenemos que colocar el peso de la tabla, que este va a salir va a salir exactamente de la mitad de la tabla. Así. Tendríamos, pues vamos a llamarle simplemente MG. O sea, M sería la etiqueta de la masa de la tabla. Así a secas. Bien. ¿Y qué más nos falta? La tabla está apoyada sobre este punto, entonces por el simple hecho de estar apoyada ahí, este punto ejerce una fuerza normal sobre la tabla. Además no tendría sentido tener tres fuerzas que van hacia abajo y que la tabla no se moviera. Entonces, esa fuerza normal la vamos a ubicar pues a los 20 centímetros, que sería más o menos por aquí. Y bueno, va verticalmente hacia arriba. Vamos a llamarle fuerza normal. Esta sería la clásica FY que hemos visto en un ejemplo anterior o que veremos en ejemplos diferentes. En este caso no existe una fuerza que sea horizontal y que se aplique en este punto porque es literalmente un piquito. Entonces solamente puede aplicar la fuerza normal. No nos va a aplicar ninguna fuerza que vaya en el eje X ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿ok? Por la naturaleza de la forma de esta cosa. Bueno. Si nos damos cuenta, todas las fuerzas son perpendiculares a la tabla. Ese es otro punto importante. Ya que tenemos las fuerzas y los ángulos que pues tienen ellas al momento de aplicarse, nos faltaría ubicar el eje de giro. ¿Dónde lo vamos a poner en este caso? Como me queda la incógnita de la fuerza normal y yo no quiero lidiar con ella al momento de hacer la suma de torcas o de momentos de fuerza, yo voy a ubicar el eje de giro justo en ese punto de apoyo. Eso me asegura que esta fuerza no va a aparecer en las ecuaciones al momento de que yo quiera resolverlas, sobre todo pensando en la segunda condición de equilibrio. Ya luego veremos qué pasa con la primera condición. Bien, entonces ahí voy a colocar mi eje de giro. Fíjense cómo de nuevo lo coloco justo donde se está apoyando esta cosa, donde hay posibilidades de que gire mi tabla. Bien. Ok, entonces ya está, ese es el diagrama de cuerpo libre. Lo siguiente a considerar pues son los radios, es decir, las distancias que hay desde el eje de giro hacia los puntos de aplicación de cada una de las fuerzas. Los pueden nombrar como ustedes quieran, yo voy a utilizar la siguiente notación, pero la pueden modificar y no pasa absolutamente nada. El radio 1 va a ser la distancia que hay del eje de giro a el punto de aplicación del peso desconocido, es decir, de M2G. O sea, de aquí a acá, ¿bien? Ese sería R1, correspondiente a M2G. El radio 2 va a ser del eje de giro al punto de aplicación del peso de la tabla. Bien, ese va a ser R2. Y R3 va a ser la distancia del eje de giro al punto de aplicación del peso que sí conocemos, el que colocamos por acá, que es M1G. O sea, este le va a corresponder R3, ¿ok? Ya los etiquetamos.
Ya que estamos en eso, vamos a poner los signos de cada una de las torcas que generan estas fuerzas. Vamos por la fuerza desconocida, M2G. Y bueno, el vector R1 va de aquí a acá, es decir, quedaría sobre esta línea si yo lo extendiera, ¿no? Así que quedaría R1. Aplico mi reglita de la mano derecha y bueno, tengo de R1 al peso 2, que sería M2G, esta ubicación. Por lo tanto, me queda una torca positiva. Bien, voy ahora con el R2 que va de aquí a acá. Sería dibujado, digamos, así, R2. Y lo mismo de R2 hacia MG, me queda hacia abajo, torca negativa. Y para el caso de M1G, el R3 va de aquí a acá, es decir, lo puedo dibujar así. Recuerden, es importante que salga del mismo punto del que sale la fuerza correspondiente. Y bueno, simplemente de R3 hacia M1G, igual me queda una torca negativa. Listo, ya tengo los signos, ya tengo los ángulos, ya tengo absolutamente todo. Lo siguiente es aplicar la segunda condición de equilibrio. Ok, la segunda condición de equilibrio nos dice que la suma de torcas es 0 cuando el objeto pues, se encuentra en equilibrio rotacional, como es el caso. Y bueno, voy a empezar con la fuerza desconocida. Tendríamos, acuérdense, R, en este caso R1, por M2G, que sería la fuerza, por el seno del ángulo. En este caso el ángulo me daría 90 grados, no importa si lo mido desde acá o lo mido por acá. Nosotros sabemos que el seno de 90 grados vale 1, por lo tanto ya no lo voy a poner, ¿ok? Me paso a la siguiente fuerza, su torca es negativa, ya había determinado el signo, y bueno, sería R2 por la fuerza, que es MG. Y bueno, mismo cuento que con la primera torca, el ángulo es de 90 grados, así que pues ya para qué pongo el seno de 90. Me paso con la última fuerza, entonces tendríamos menos R3 por M1G, que es la fuerza. Y bueno, lo mismo, aquí se forman 90 grados entre la fuerza y esta línea que correspondería a la línea de los radios, así que ya no pongo el seno de 90, esto me tendría que dar 0. Alguien por ahí preguntará, bueno, ¿y qué rayos pasa con la fuerza normal? Pues la fuerza normal se está actuando directamente sobre el eje de giro, por lo tanto no genera torca, ¿ok? El valor de R para la fuerza normal sería 0, así que ya no cuenta. Ya tengo mi ecuacioncita de suma de torcas y bueno, puedo simplificarlo un poquito. Si se dan cuenta, la gravedad aparece aquí, acá y acá. Yo podría bien fácil factorizarla y dejarla aquí como G multiplicando pues a algo, ¿no? Y luego esa G pasarla dividiendo al 0. Si yo divido el 0 entre la aceleración de la gravedad, me sigue dando 0. Entonces hacer todo ese procedimiento sería equivalente a simplemente desaparecer la aceleración de la gravedad. Y bueno, me quedaría R1, M2, menos R2, M, menos R3, M1, igual a 0. A mí me interesa saber la masa 2, entonces simplemente voy a despejarla, que implicaría pasar estos dos términos sumando de este lado, porque están negativos, pasarían sumando, y luego dividir esa suma entre R1. Muy bien, ya tenemos el despeje. Fíjense cómo pasé estos términos sumando y luego dividí entre R1. Ya solamente nos faltaría sustituir para llegar a la respuesta. Bien. La sustitución queda de la siguiente manera. Explico algunas cosas. Primero, lo dejé en centímetros. ¿Por qué? Yo tengo centímetros acá y centímetros acá abajo, por lo tanto los puedo cancelar. O sea, en ese sentido, puedo eliminarlos y me van a quedar únicamente los kilogramos. Es decir, en este caso no fue necesario convertir las medidas a metros. Segundo comentario acerca de esta sustitución. ¿Qué pasó con los radios? Bien. Vamos uno por uno. El radio 1 es la distancia que hay del eje de giro, que es este punto rojo, hacia la fuerza desconocida, que era M2G. Va de aquí a acá. Entonces, nosotros sabemos que esa distancia ya estaba marcada, eran los 20 centímetros del eje de giro a este punto. Bien, ahí se explica perfectamente. Luego, R2 es la distancia del eje de giro hacia el punto de aplicación del peso de la tabla. Bien. El peso de la tabla está aplicado exactamente a la mitad de la misma. Entonces me tuve que mover de aquí hacia el centro de gravedad, ¿cierto? Que está ubicado a la mitad. Si está ubicado a la mitad y toda la tabla mide 50 centímetros,
Pues la mitad está a 25, es decir, este pedazo, vamos a marcarlo así, mide 25 centímetros, ¿ok? Entonces, si de la orilla al eje de giro hay 20 centímetros y de la orilla al punto de aplicación del peso hay 25, pues la diferencia son 5 centímetros, que es justamente la distancia que estoy buscando. De aquí, del eje de giro, a la mitad de la tabla. Entonces, por eso R2 vale 5 centímetros. Por último, R3 es la distancia que hay del eje de giro hacia donde está aplicado el peso de la masa 1. Bien, el eje de giro es este punto y de aquí a la orilla ya nos dijeron que había 30 centímetros. ¿Ok? Y bueno, ahí están R1, R2 y R3 por si alguien todavía no los había tenido muy claros, porque me los pasé como muy rápido, no dije las medidas, simplemente los indiqué. Pero bueno, ahí está. Ya haciendo las operaciones en la calculadora, lo voy a poner yo creo que con rojo. Me va a quedar que la masa 2 tiene que ser de más o menos 16.5 kilogramos. ¿Ok? Este ya no lo encierro, simplemente lo voy a subrayar. Y bueno, ahí estaría la respuesta. Esa es la masa que se debe de colocar en este extremo para que la tabla permanezca en equilibrio. Bueno, al comentario final, ¿qué pasaría con la fuerza normal? Aquí está demasiado simple. Tenemos tres fuerzas que van verticalmente hacia abajo y una sola que es responsable de equilibrar a esas tres fuerzas. Por lo tanto, si alguien nos pidiera la fuerza normal, simplemente es la suma de los tres pesos que yo tengo que van hacia abajo. M2G, MG y M1G. Bien, por si alguien quisiera calcularla, yo no lo voy a hacer. Aquí el problema principal era determinar esa masa de allá. Espero que esto les haya servido, que hayan aprendido algo y bueno, nos vemos en un siguiente ejercicio.